La medida mínima para una recámara, mínima para que funcione, que pueda caber una cama, que pueda tener un pequeño closet, es de 3 por 3. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a diseñar una pequeña casa de un piso en un terreno de 7 por 15, mediante un método que es utilizando una hoja de papel cuadriculado, el cual le puede ser de utilidad a personas que no pueden contratar a un arquitecto, pero quieren ellos mismos intentar hacer el diseño de su casa. Lógicamente, este ejercicio lo vamos a hacer en menos de 15 minutos, pero lógicamente no es... el proceso de diseño lleva mucho más tiempo que esto, pero te servirá mucho de referencia si estás en proceso de diseñar tú mismo tu casa. ¿Nos acompañas? Si vas a diseñar tu casa por tu propia cuenta, porque no puedes contratar un arquitecto, toma las siguientes consideraciones. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido, así a bote pronto, así lo vamos a diseñar en este momento. Vamos a tomar como referencia un terreno de 7 por 15 metros. Yo te recomiendo que utilices, en las papelerías venden hojas de papel cuadriculado. Toma como referencia que cada 2 cuadritos será 1 metro cuadrado. Así podrás tener la referencia de que cada cuadrito mide 50 por 50 centímetros. Puedes marcar las medidas como aquí lo hice yo, para que te sirvan de referencia. Aquí estoy tomando un terreno de 1, 2, 3, 15 metros por 7 metros. Muy bien. Vamos a ver. Primera consideración importante que tenemos que tomar. No podemos construir sobre todo el terreno. Siempre por reglamento el municipio nos exige que dejemos un área libre y un área de absorción. En este caso, para poder cumplir los requerimientos, vamos a proponer que vamos a dejar aquí un patio de 1 o 2 metros por los 7 metros del fondo. Y otro de los requerimientos que es muy común que el municipio te lo exija es que dejes un pasillo libre. Aquí vamos a proponer que vamos a dejar un pasillo de 1 metro de este lado. La parte que sí podemos techar generalmente del pasillo, que sí nos es permitido, es la cochera. Por lo tanto, vamos a proponer que aquí sea nuestra cochera. La dimensión mínima que tú necesitas considerar para una cochera es de 3 por 5 para que quepa un coche mediano. Un coche grande no te va a caber definitivamente, pero pues mínimo puedes dejar aquí el espacio. Aquí yo voy a proponer una cochera de 5 por 1, 2, 3, 350 metros. Me gusta aquí dejar la cochera de este tamaño. Entonces aquí vamos poniendo nombres. Aquí tengo mi cochera. Aquí tengo mi pasillo. Y de este lado voy a dejar mi patio. Recuerda que el área libre es por reglamento. Generalmente te exigen patio. A veces te exigen también que tengas un pasillo de 1 metro. Algunos reglamentos no te exigen el pasillo, pero siempre será bueno dejar estos espacios por temas de iluminación y ventilación. Siempre es recomendable tener estas áreas sin techar para que puedas tener buena iluminación y ventilación. Bueno, vamos a seguir aquí con el proyectito. Aquí se me ocurre que voy a dejar un pequeño pórtico aquí en la entrada. Lo voy a manejar de 1 o 2 metros, me gusta. Muy bien, este será mi pórtico de acceso. ¿Para qué sirve? Pues si llego caminando y quiero abrir la puerta, no me voy a estar mojando aquí mientras llueve, me paso a este espacio mientras abro mi puerta y logro entrar a la casa.
Muy bien, de este lado voy a pensar que voy a tener un área de jardín. Voy a proponer aquí un pequeño jardín. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Necesito aquí las áreas, lo que es la cocina. Entonces me gusta aquí que aquí voy a proponer una cocina de 1, 2, de 3 metros. Me gusta la cocina de 3 metros. Aquí va. Aquí estoy proponiendo mi espacio para cocina. Ok, mejor voy a empezar a proponer las recámaras. La medida mínima para una recámara, mínima para que funcione, que pueda caber una cama, que pueda tener un pequeño closet, es de 3 por 3. Porque recuerden que todavía hay que descontar la anchura de los muros. Entonces 3 por 3 es la medida mínima que necesito para mi recámara. Aquí tengo 1, 2, 3 metros por 1, 2, 3 metros. Aquí tengo ya una recámara y aquí en el espacio que me sobra voy a proponer otra recámara. Entonces aquí tengo mi recámara y aquí tengo mi recámara. Bueno, ya tenemos recámaras. ¿Qué me está faltando? Me está faltando un baño. Aquí me queda un espacio, pero necesito dejar un espacio para poder entrar a la recámara también. Tengo que considerar eso. La medida mínima para que un baño sea relativamente funcional es de 1,50 por 2,50 metros. Porque recuerden que de ahí hay que quitarle el grosor de los muros. En este caso yo necesito 2,50. Tengo 1, 2,50. Aquí podría ponerla, pero ya no voy a tener espacio para poner la puerta para acceder a esta recámara. ¿Qué voy a hacer? Entonces, otra medida que también me funciona para un baño es de 1,85 por 1,85. Aquí me sobran 1, 2 metros y aquí me sobran 1, 2 metros. Entonces aquí voy a proponer mi baño. Ok, ya tengo mi espacio para baño. Baño, mi espacio para cocina. Y acá me quedaría, automáticamente se me va a generar mi espacio de sala y comedor. Aquí voy a tener mi espacio de sala y comedor. Muy bien. Ahora vamos aquí a grandes rasgos a marcar este muro no iría y posiblemente aquí voy a poner la puerta de la cocina. Aquí va a ser mi puerta de entrada principal, mi puerta de recámara. Para las puertas de recámara lo mínimo que necesitas son 85 centímetros. Tienes que considerar esa cuestión. Y aquí voy a considerar mi puerta de baño, que puede ser de 80 centímetros. Entonces ya aquí va tomando forma nuestro proyecto. Vamos aquí a marcar lo que son las puertas. Mi puerta de entrada principal, aquí muy importante, siempre considera la de 1 metro para que puedas meter muebles sin mayor problema. Aquí voy a marcar mi puerta de acceso a la recámara, puerta de acceso a la otra recámara, mi puerta de acceso al baño. Entonces ya aquí puedo empezar a definir dónde van a ir mis muebles. Aquí puedo suponer que aquí irá mi lavabo, por aquí posiblemente va mi regadera y aquí va a ir mi sanitario. Muy bien, entonces aquí ya vamos tomando forma: regadera, sanitario, lavabo. Por aquí puedo proponer se me ocurre que por aquí voy a poner mis instalaciones. Aquí puedo proponer mi estufa.
Y por aquí puedo dejar la tarja para aprovechar las instalaciones que se conecten de este mismo lado. Ya por este lado puedo poner mi alacena y pues por aquí puede ser el espacio para el refrigerador u otras cuestiones. También podría invertir esto para dejar una ventana hacia este lado, pero pues esto ya es cuestión de estudiarlo un poco más. Aquí elimino este muro porque aquí tendría un acceso al pasillo. Esto tampoco existiría. Y entonces, bueno, ahora vamos a explicar aquí un poquito. Aquí pues esta es mi cochera, aquí entra mi carro. Otra de las consideraciones que hay que tener es tener idea de las medidas de los muebles, porque si empezamos a diseñar así a la y se va, o sea, podemos hacer el esqueleto como en este caso, ya tenemos ahí una idea, pero falta ver que quepa algo. Entonces aquí se me ocurre un sillón de 2 plazas, más o menos mide 2 metros por 90 centímetros, pues aquí me cabe. Un sillón individual 90 por 90, más o menos aquí me cabe. Y una mesita de centro me cabe muy bien. Estoy pensando en un comedor de 6 personas, aproximadamente mide 1,50 por 1 metro. Aquí me cabe. Cada silla mide aproximadamente 45 por 45. Más o menos aquí es esta medida. Por eso les comento que este papel cuadriculado les ayuda mucho porque te puede referenciar de que este cuadrito es 50 por 50 centímetros. Entonces aquí pues sí me cabe, sí cabe relativamente bien. Una sala pequeña, un comedor pequeño, recordemos que es un terreno no muy grande. Vamos a ver en las recámaras, nos falta proponer un área de closet. Digamos que aquí estoy pensando que aquí sea el closet, y de este lado también propongo un murito para que aquí sea mi closet. Vamos a ver si nos cabe una cama. Una cama individual mediría 1 metro por 2 metros, que más o menos sería esta medida, 1 metro por 1,50, 2 metros. Aquí más o menos me cabría un buró también. Posiblemente si forzo un poquito esto, me cabría una cama matrimonial en la otra que mide aproximadamente 1,20 por 2 metros. Sería más o menos aquí. Y aquí podría poner un buró. Entonces vemos que más o menos funciona el espacio. Y pues bueno, aquí estamos más o menos cumpliendo. Tenemos nuestra cochera, tenemos sala y comedor, tenemos 2 recámaras, tenemos un baño. Vamos a analizar las circulaciones. Algo que yo siempre les recomiendo es que no dejen pasillos, los pasillos solo es espacio perdido. Vamos a analizar aquí, yo llego de la calle, entro al pórtico, abro mi puerta y accedo por aquí, puedo acceder a la sala, puedo llegar al comedor, puedo entrar a la cocina y puedo acceder a estos espacios sin generar un pasillo y sin intervenir, sin estorbar en otras áreas. Aquí ya nada más si acaso me faltaría definir, tal vez aquí dejé una puerta para poder salir al patio y acá afuera posiblemente mi lavandería quedaría por este lado. Bueno, entonces aquí básicamente lo que queríamos ver eran consideraciones de que hay que respetar áreas libres, que hay que dejar por lo menos un espacio para cochera. Mucha gente piensa que no debe dejar cochera, tal vez ahorita no tengas auto, pero créeme que aquí llegan muchos clientes que no dejaron cochera porque pensaron que nunca iban a tener coche
y ahorita tienen 4 y ya no tienen dónde meterlos. Entonces, todas estas consideraciones importantes, áreas libres, esto aquí puedes ver que aquí vamos a poder meter una ventana. Esta recámara va a tener ventilación e iluminación natural. Aquí igual podemos meter una ventana. El baño, su ventana, tendrá ventilación e iluminación. La cocina igual, aquí metemos su ventana. Y en esta sala aquí tenemos nuestra ventana, otra ventana de este lado, y hasta nos sobró espacio para un pequeño jardín. Entonces, si puedes ver, consideraciones importantes, que todo tenga iluminación y ventilación natural, no generar pasillos y checar medidas de muebles para que todo te quepa, todo lo que estás pensando tener en ese lugar te quepa y no después no te lleves la desagradable sorpresa de que en esta sala no te cupo ni un sillón. Bueno amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos en la próxima. Saludos.